Qué bendición, mis hermanos. Gracias a Dios porque estamos otra vez dispuestos a recibir la palabra de Dios. Mire, parece que fue ayer, pero el año 2020 ya pasó y ahora estamos iniciando un nuevo periodo de tiempo que seguramente será de gran bendición para todos. Es una alegría, es un privilegio, mis hermanos, en que estemos nuevamente aquí ante la presencia de Dios y dispuestos a recibir la palabra de Dios. Reciba ahí donde está un saludo y gócese, mi hermano, en esta hora con la palabra de Dios. Escuche la lectura de la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 31, dice así, palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi hermano, dentro de toda la creación de Dios, hay una que sin ella no se podría medir la existencia de las cosas creadas. Es el tiempo. Cuando no había noción del tiempo, porque todo era desorden y tinieblas, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Obvio, no había relojes para medir los días, sino un cronómetro divino con dos elementos. Uno que marcaba las tardes y otro que marcaba las mañanas. Conforme pasaban las tardes y las mañanas, también iban pasando obras creadas. Dios, como Espíritu eterno, empieza a ordenar toda la tierra, dándole forma así a todo el universo. Para ello, solo usa su palabra eterna. Es lo espiritual lo que ordena todo lo temporal. Y es lo temporal lo que es medible con el tiempo, el cronos. De tal manera que haya una historia de todas las cosas que van pasando. Algunos verán las cosas malas, mientras que otros verán las cosas buenas que han pasado. Mi hermano, si se tratara de escribir una historia del año pasado, ¿qué será lo que usted escribiría? Algunos seguramente pensarán en las malas cosas. Unos dirán: fue un mal año, mayormente si fue contagiado con el COVID-19 o si perdió algún ser querido. Quizá considere que tiene razón de pensar mal del tiempo porque se vio al borde de la muerte. Pero, mi hermano, el tiempo no es el malo. Es creación de Dios, así como el hombre. Y Dios no crea algo malo, ni lo crea para mal. El tiempo nos ayuda a medir todas las cosas que suceden. Para nosotros hoy, el tiempo no lo medimos en tardes y mañanas, sino en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Dios ve la creación y vio Dios que era bueno. Todo era bueno.
La tierra era buena, pero se desordenó y el Espíritu de Dios se movía sobre ese desorden. Y Dios por su palabra empezó a ordenar todo. Ahora Dios se mueve sobre el desorden humano. Muchos hasta maldicen el tiempo. Está tan desordenada su vida, su mente, que hasta maldicen el día de su nacimiento. Maldicen el tiempo que convivieron con alguien que los traicionó. Maldicen la vida, el tiempo vivido. Algunos maldicen el año 2020, mientras que otros maldicen a los chinos. ¡Qué barbaridad! Mientras que el hombre como creación temporal no sea ordenado por la palabra eterna de Dios, tendrá pensamientos de maldición. Sí, ciertamente el hombre era bueno, pero se hizo malo. Y así como Dios ordenó la tierra que estaba desordenada, hoy quiere ordenar al hombre a través de su palabra. De tal manera que haya quienes oigan la palabra de Dios y consideren el tiempo como una bendición divina. Tuvimos un pasado bendecido, sí. Estamos disfrutando de un tiempo bendecido en el presente y un año más de bendiciones sin duda nos espera. Y esto no como una confesión positiva, porque muchos consideran la confesión positiva como el arma para que en todo les vaya bien. No, decimos que este será un año de bendición y prosperidad por lo que vamos a hacer, por la acción del presente. Dijo Josué al pueblo después de que habían avanzado durante muchos años bajo el liderazgo de Moisés: santificaos hoy, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Sí, mi hermano, mi hermana, el futuro bendecido es el resultado de un presente bendecido de acción, puesto que es la santificación, el hacer la voluntad de Dios hoy. De cada uno de nosotros depende si este nuevo año va a ser de gran bendición para nosotros y para nuestra familia. Pero, como ya lo dije, no se trata de una confesión positiva, sino obediencia en el presente a la palabra de Dios. Muchos solo quieren ser bendecidos haciendo declaraciones positivas de bendición. Yo declaro que el año 2021 será muy próspero. Y por donde quiera se lee y por donde quiera se dice: próspero año nuevo. Pero la palabra eterna de Dios sigue diciendo: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi hermano, las bendiciones del año pasado también fueron expresadas a través de pruebas y aflicciones. Sí. El apóstol San Pablo le dice a los hermanos romanos: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esto es fe, certeza de lo que se espera. Por lo tanto, mi hermano, si pensamos en todo lo que ha pasado sobre nosotros durante estos 365 días pasados, no hay nada que podamos decir, esto fue malo, porque aún las pruebas resultaron ser una bendición para nosotros y se nos pusieron solamente para aparecer ante Dios aprobados. Quizá usted vea el pasado y diga, este año o tal año en tal tiempo no fue una bendición para mí, pues tuve un accidente, estuve incapacitado por algún tiempo. Pero si piensa en el resultado de ese accidente, se dará cuenta que lo que recibió después fue una verdadera bendición que tal vez no la tomaba en cuenta o la tenía perdida. Tal vez recuperó algo que estaba perdiendo y para ello Dios permitió que tuviese un accidente. Alguien dice, este año no fue bueno puesto que perdí un buen trabajo. Pero si no ha sido por eso, tal vez estuviera lamentando una situación de pérdida realmente valiosa. O tal vez considere algo malo porque tuvo una enfermedad, pero esa enfermedad simplemente lo llevó a adquirir grandes bendiciones. Quizá, mi hermano, por considerar malo todo lo que ha pasado, algunos no pueden confiar en este año que estamos iniciando. Y dicen, no puede ser ya un buen año, cada vez es peor. Pero este año representa vida que Dios nos da. Pero la relación de Dios con su pueblo hoy se basa en su palabra. Y en la palabra de Dios siempre se puede confiar. Es fiel y no se puede contradecir. Pero el pueblo de Dios, debido al desorden en su vida y al vacío de la palabra de Dios, ha buscado siempre otras alternativas en que confiar, dándoles mayor validez que a la palabra de Dios. En los tiempos de Jesús había dos grupos importantes en el pueblo, pues eran representantes principales del pueblo de Dios. Eran los fariseos y los escribas. En cierta ocasión se acercan a Jesús para decirle, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos? Ellos estaban dándole más validez a las tradiciones que a la misma palabra de Dios. Jesús les contesta y les dice, hipócritas, con tal de no obedecer los mandamientos de Dios, se aferran a mandamientos de hombres. Prefieren invalidar la palabra de Dios para obedecer sus tradiciones. ¡Qué barbaridad! Hoy también, mi hermano, la historia del pasado se repite. Muchos creyentes atienden mejor las enseñanzas que no tienen fundamento bíblico. Si quieres que la palabra de Dios ordene tu vida, tienes que confiar en ella de todo corazón. Que esta sea tu meta, mi hermano, para este año. Hoy más que nunca, el creyente necesita alumbrar los ojos del entendimiento. Lo dijo el apóstol San Pablo a los Efesios, para que sepáis cuál es la esperanza
la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Solo así, mi hermano, se puede comprobar todo lo que se oye en los diferentes medios, en el radio, en la televisión, en el YouTube, en el Facebook, etcétera. Si la palabra de Dios ordena tu vida, podrás comprobar si todo lo que oyes y has aceptado y hasta te ha gustado, si tiene fundamento en la palabra de Dios. Pero algunos han preferido evangelios distorsionados, y cuando se enfrentan a la palabra de Dios y que ésta no se puede contradecir, se molestan. Les presentas algo verídico, real, palabra de Dios, pero no va de acuerdo con sus sentimientos. Por ejemplo, presentar el discipulado de Jesús molesta a muchos. Y algunos dicen, a mí me han dicho, es que esto no funciona. Lo que funciona mejor es el programa del predicador famoso de tal país, que ha escrito varios libros sobre lo que funciona. Lo que funciona hoy es el crecimiento de la iglesia, no el discipulado de Jesús. Ese nunca ha funcionado. Pero mi hermano, no se trata de lo que funciona. Hay muchas cosas que funcionan. A muchos les funciona la brujería. A muchos les funciona la magia negra. A muchos les funcionan tantas cosas que no es palabra de Dios. Y en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hicimos tantas grandezas. Pero entonces yo les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Les funcionó lo que hacían? Sí, les funcionó, pero no era de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor nunca los conoció. Mi hermano, la palabra de Dios tiene vigencia hoy, tiene vigencia siempre. Llámese Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, es palabra de Dios. A veces algunas enseñanzas no se aceptan porque dicen es que eso es del Antiguo Testamento, o si no, es que eso no es para nosotros. Pero sea Antiguo Testamento o sea Nuevo Testamento, es igualmente palabra de Dios. En ocasiones solamente se da validez a una parte de la Biblia para mantener una doctrina o una disciplina que ya no funciona, o para mantener una interpretación equivocada de un texto. Las doctrinas, las disciplinas, los programas de la liturgia en los cultos pueden pasar a la historia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué son las doctrinas? Son interpretaciones teológicas vistas de diferentes ópticas para el fortalecimiento de credos de organizaciones cristianas. Pero la palabra de Dios es revelación divina para edificación. Lo dijo Jesús a Pedro. Sobre esta revelación divina que has tenido, Pedro, voy a edificar mi iglesia. A veces para mantener ciertas doctrinas tenemos que acudir inclusive a estrategias inteligentes humanas y hasta inventar nuevos términos. Hablamos de unicidad, hablamos de Trinidad, hablamos de crecimiento, hablamos de tantas cosas, cuando ya algunas doctrinas o algunas disciplinas están pasando a ser parte de la historia. ¿Cómo se sufre?
porque antes se creía así y ahora se está cambiando el credo. Antes se creía así del cabello, del rostro, de las camisas, de la barba, del bigote, de las canas, de los pantalones, de las uñas y un sinfín de cosas. Y se sufre. El hermano, la hermana sufre. ¿Por qué? Si en nuestra generación andábamos así, ¿por qué estas generaciones ahora no hacen caso y siguen igual? Mi hermano, pero la palabra de Dios ordena todo. Por esto, el apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y luego dice: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Así como la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosura, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mi hermano, mi hermana, aunque haya muchas tradiciones y enseñanzas y disciplinas con las que ya estamos familiarizados, ya como que son parte de nuestra familia, hay un camino eterno y seguro. Es la obediencia a la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, este año démosle prioridad a la palabra de Dios. Es la única que puede mantener nuestra vida en orden, y todo será bendición, porque lo espiritual ordena todo lo temporal. Y así entonces podemos orar a Dios y decirle: gracias, Señor, por el tiempo que me diste. Gracias, Señor, por el tiempo que me estás dando y el que me vas a dar en este año. Siempre ha sido y seguirá siendo una gran bendición para mi vida, porque así podré santificar tu nombre y podré expresar con acciones: santificado sea tu nombre, bendito para siempre, Jesús. Gracias a Dios, gracias al Señor por su palabra, mis hermanos. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Estemos bien seguros y bien confiados en la palabra de Dios y disfrutemos de este año de gran bendición. Bendiciones.